Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar. Buenas noches, Lizeth. Stephanie, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches, licenciado. Mari, ¿cómo está? Bienvenida. Un gusto saludarle. Licen, buenas noches. Edith, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Iniciamos el desarrollo de las actividades dentro de este proceso educativo. Vamos a iniciar presentándoles en pantalla. Ustedes van a poder observar ya el material en relación a la materia. Vamos a iniciar. Vamos a ver, en pantalla ustedes ya pueden observar el contenido del documento que contiene la tarea. Tenemos el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos con la asignatura de Ciencias Sociales en la unidad 3 con el tema la democracia correspondiente al tema número 3. Vamos a ver el concepto, características y el objetivo relacionado a la democracia. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tenemos las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 3, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. El contenido de la presente tarea dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. Primero, el término democracia proviene de, tienen que ver la etimología, de dónde proviene el término democracia para poder responder esa pregunta. La siguiente dice, exprese con sus propias palabras qué es democracia. Ahora tienen que, de acuerdo a su criterio, el criterio de cada uno de ustedes, tienen que determinar qué es para ustedes democracia. Y la siguiente, ¿por qué es importante que los estados apliquen la democracia en el desarrollo de sus actividades? Y por último, la cuarta, en la actualidad, ¿piensa usted que el Ecuador se aplica procesos democráticos? Si su respuesta fuera sí o no, debe mencionar el por qué. Si es que en Ecuador se aplica la democracia, sí, pero obviamente tienen que justificar el por qué. Si responden no, igual, tienen que justificar por qué no se aplica la democracia dentro del Estado ecuatoriano. Esas son las actividades que ustedes tienen que desarrollar. Tienen ustedes, dice, entrega el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, si es que es necesario. La rotulación de la hoja es obligatorio. Aquí tienen el esquema que ustedes tienen que cumplir previo al desarrollo de las tareas. Tienen que primero, en la hojita donde ustedes van a desarrollar su tarea, colocan desarrollan el rotulado, responden todo o completan todos los datos que se les solicita y posteriormente obviamente resuelven las preguntas que están establecidas para la presente tarea. Eso es todo. Deben también leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la unidad número 3 en relación al desarrollo de los recursos de plataforma, esto es los tiempos de entrega de las asignaturas, de las tareas que ustedes tienen. Estamos en la unidad número 3 con el tema conceptos, características, objetivos de la democracia de la semana 3 correspondientes al 8 de mayo del 2023. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 8 de mayo, la fecha límite de entregas es el 31 de mayo y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de junio del 2023. Ya saben los tiempos en los cuales tienen que cumplir esta tarea. Recordándoles que solo son 4 preguntas, las cuales pueden responder bastante fácil y rápido en relación a la tarea. Vamos a iniciar a continuación con el desarrollo del contenido del material de apoyo. Vamos a ver un poco en relación a este tema bastante interesante. Nosotros vivimos... Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches, compañerita. Pues iniciamos y vamos a ver qué es la democracia. Muchos de nosotros hablamos y ahorita que estamos en actividades políticas, los problemas que se vienen desarrollando a nivel político en el país, nosotros escuchamos hablar, escuchamos mencionar mucho esta terminología acerca de la democracia. ¿Qué será la democracia? ¿Nuestro Estado será un Estado democrático? ¿Qué englobará la democracia? ¿Cuáles son las características principales en función a este tema importante? Vamos a ver en el desarrollo de esta clase todos estos preceptos y estas características fundamentales en relación a este tema en el cual se manejan la mayoría de los estados. Iniciamos y aquí tienen la respuesta
una de las preguntas de su tarea. La democracia, de latín tardio democratia, y este del griego democratia, es una forma de organización social y política que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En sentido estricto, la democracia es un tipo de organización del Estado en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por todo el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieran legitimidad a sus representantes. Eso quiere decir que nosotros para acceder o para practicar nuestra democracia, nosotros lo hacemos a través de referéndums. ¿Qué es lo que hacemos? La decisión, las decisiones que nosotros de un grupo de personas que representen, obviamente van a ser sometidas a votaciones, eso puede ser directo o indirecto, la participación de cada uno de los ciudadanos, y de esa manera legitimar la representación de cada uno de las personas que estén en función de ser elegidas. Entonces, esa es la función principal de la democracia, la participación a través del voto, a través del sufragio. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos estructurales. Entonces, prácticamente acá tenemos ya una ampliación en cuanto al concepto de democracia. Democracia es una forma de convivencia social, dice. Eso quiere decir, nosotros nos organizamos. Esta convivencia social significa la organización que nosotros tenemos desde las unidades más básicas, como los presidentes barriales, luego los presidentes barriales o presidentes comunales, vienen otras autoridades en cuanto a las parroquias, en cuanto a los cantones, en cuanto a las provincias y obviamente a nivel general, a nivel nacional. Esa es la convivencia social en la que todos los miembros son libres e iguales. Todos nosotros somos libres de tomar nuestras propias decisiones. Si un candidato o nuestra tendencia es capitalista, por ejemplo, pues somos de derecha, o si somos socialistas, somos de izquierda, nosotros somos libres de elegir y obviamente iguales en cuanto al proceso de participación. Todas las personas son iguales. Ustedes verán que en los procesos de elecciones no se les prohíbe a las personas por su raza, por su religión, por su condición económica, no, sino más bien este proceso de democracia abarca un proceso de inclusión en el cual todos y todas tienen las mismas oportunidades. No solamente las oportunidades de elegir, eso quiere decir ir a las votaciones en calidad de votante, sino también de ser elegido, de que cada uno de ustedes tengan en algún momento esa oportunidad de ser líderes de grupo, líderes de su barrio, líderes de su comunidad, y de esa manera ustedes se hagan conocer y obviamente ejerzan este derecho a ser elegidos, a que el pueblo los elija a ustedes por sus acciones. El especialista en derechos humanos Israel Prieto ha definido a la democracia como: la democracia no es elegir representantes, la democracia es que todos los ciudadanos decidan directamente todos los asuntos públicos. Todos son jueces, todos son legisladores, todos son contralores. Eso quiere decir que los ciudadanos son prácticamente los veedores de las funciones y de las acciones que desarrollen cada una de las personas que nosotros hemos elegido para que nos representen. Eso quiere decir cada una de las autoridades. La democracia se puede definir a partir de la clasificación de las formas de gobierno realizado por Platón primero y luego por Aristóteles. Después en tres tipos básicos, como fue la monarquía, el gobierno de uno o un gobierno absolutista, a la aristocracia, el gobierno de los mejores, entre comillas, y Platón, la de los menos, para Aristóteles, democracia, gobierno de la multitud para Platón y de los más para Aristóteles. Eso quiere decir que prácticamente ya se va disgregando, ya se va ampliando. Eso quiere decir que todo el poder de decisión recae todo sobre el pueblo, ya no como era en el absolutismo, donde existían los reyes, donde existían los emperadores, y eran ellos quienes tomaban las decisiones y al pueblo no le tomaban en cuenta.
Acá en los procesos democráticos o en los gobiernos democráticos, acá el pueblo tiene que tomar la última palabra o tiene la última palabra. Puede decidir si es que se hace o no se hace. En este sentido, podemos mencionar que hay democracias directas y también democracias representativas, cuando las decisiones políticas son adoptadas por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Y esto ya vamos a ver en el siguiente tema y en el siguiente contenido en cuanto al desarrollo de todos estos procesos. Hoy democracia participativa, perdón, hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que pueda ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios consultivos. ¿Qué son los plebiscitos? Son todas las consultas que hacen a los ciudadanos a través, qué sé yo, de encuestas, a través de elecciones directas, a través de las famosas consultas populares, en las cuales nosotros tenemos que asistir a votar, a sufragar por tal o cual pregunta, lo que suscitó en las últimas elecciones, cuando al presidente Lazo se le dijo que no a su consulta popular, ahí nos estaban consultando a nosotros, ahí nosotros estamos ejerciendo democracia en relación al criterio que tuvo el gobierno en relación a las preguntas que planteó. En ese sentido, todo el pueblo ecuatoriano le dijo un rotundo no y dijo que eso no se podía hacer. ¿Tiene que ser representado la decisión del pueblo? Pues sí, porque ganó, fue consultado el pueblo y la voz del pueblo tiene que ser respetada, tiene que aplicarse y respetarse. Finalmente, podemos decir que hay democracia directa cuando las decisiones son adoptadas directamente por los miembros del pueblo mediante plebiscitos y referéndums vinculantes, elecciones primarias, facilitación a la iniciativa legislativa popular y votación popular de leyes, conceptos que incluye la democracia líquida. Eso ya nosotros vamos a ver en la siguiente etapa. La democracia aparece por primera vez en muchas de las civilizaciones antiguas que organizaron sus instituciones sobre la base de los sistemas comunitarios e igualitarios triviales. Democracia, lo que se le conoce como la democracia tribal. Pero si nosotros hablamos y nos remontamos, ¿dónde, en qué imperio, en qué monarquía, en qué imperio se establece, en qué población se establece la democracia o aparece la democracia por primera vez? Es justamente en Grecia. Grecia fue prácticamente el origen de la filosofía, el origen de las artes, el origen de la política, y obviamente a través de la política se creó este término democracia, donde ya desde aquel entonces en Grecia, ya se iban aplicando determinados preceptos en los cuales el pueblo ya empezaba a tomar sus propias decisiones en relación a lo que, en relación a temas de interés general, de interés común. Entonces ya aparece este proceso de democracia. Posteriormente, en todos los procesos de conquista y luego de la sumisión de o la adhesión por parte después de las conquistas por parte de los griegos al imperio romano, prácticamente todos los ideales de democracia pasaron justamente a este gran imperio. Y este precepto de la democracia, de que el pueblo tiene la última palabra y que tiene también voz y voto fuera de los patricios, que eran las máximas autoridades en aquella época del Imperio Romano, prácticamente empieza a decaer todo lo que es la parte, el proceso imperial. Y empieza a dar nuevas fórmulas, nuevas estructuras, nuevas formas de pensamiento y a darle más poder al pueblo, a darle más interés al pueblo en temas o más participación al pueblo en temas de interés general. Entre los casos mejor conocidos se encuentra la relativamente breve experiencia de algunos ciudadanos, ciudades-estado de la antigua Grecia, en especial Atenas alrededor del año 500 a.C. Las pequeñas dimensiones y la escasa población de las polis o ciudades griegas aplican la posibilidad de que apareciera una asamblea del pueblo
de la que solo podían formar parte los varones libres, excluyéndoles al 75% de la población integrada por esclavos, mujeres y extranjeros. La asamblea fue el símbolo de la democracia ateniense y el modelo que obviamente se aplicó hasta los días de hoy. Estas tres formas no son excluyentes y suelen integrarse como mecanismos complementarios en algunos sistemas políticos, aunque siempre suele haber un mayor peso de una de las tres formas más de un sistema político concreto. No debe confundirse república con democracia, pues aluden a principios distintos. La república es el gobierno de la ley, mientras que la democracia significa el gobierno de la gente o el gobierno del pueblo. Esa es la característica, la diferencia entre república y también entre democracia. Vamos a ver a continuación, vamos a analizar un poco más adentrándonos a qué es la democracia. ¿Qué es y qué significado tiene la democracia? Vamos a ver un poco más acentuándonos en este proceso. La democracia, ¿qué es democracia? La democracia es un sistema político y de organización social en el que confiere el poder de decisión en la conducción del Estado, es decir, la soberanía al pueblo, que se expresa mediante la voluntad de la mayoría. Eso quiere decir cuando ganan a través de un referéndum, a través de votos. Este poder puede expresarse de forma directa o también de forma indirecta, y dentro del marco de la democracia se espera que las instituciones ejecuten y defiendan la voluntad del pueblo, que les transfiere o delega el control del Estado en mayor o menor medida. El término democracia proviene de las voces griegas demos, que significa pueblo, y kratein, que significa poder, de modo que equivale a algo como el poder del pueblo. De esta forma, los sistemas democráticos se distinguen de otras formas de gobierno, como las dictaduras, las autocracias y el autoritarismo. Eso prácticamente es diferencia. Entonces aquí ustedes ya tienen la respuesta a una de las primeras preguntas que ustedes tienen en su tarea. ¿De dónde proviene el término democracia? Proviene de dos voces griegas, pueblo, perdón, demos, que significa pueblo, y kratein, que significa poder. De ahí proviene, de ahí deriva el término democracia. La democracia es una de las formas de gobierno imperante en el mundo actual, y es a través de este sistema que las decisiones trascendentales de la vida nacional, tales como la designación de cargos políticos, de los poderes ejecutivo y legislativo, se someten a consultas de votación popular cuando son pertinentes realizarlos. Para que este método de consulta sea válido, todos los ciudadanos en edad y condiciones legales para elegir deben poder hacerlo libremente, de manera secreta y también de manera universal. Los representantes elegidos bajo un sistema democrático deben velar por los intereses de toda la población, y se les exigen determinadas responsabilidades. Esto implica no incurrir en actos deshonestos ni poner intereses personales sobre el bien común. Además de la elección de los representantes, la democracia implica otras formas y mecanismos que usa la ciudadanía para participar de las decisiones, como los debates, los referéndums, la participación de juntas vecinales, las movilizaciones, entre otros métodos que se utilizan para hacer prevalecer la decisión del pueblo. El uso y función de estos mecanismos varían según el tipo de democracia que impere dentro de cada uno de los territorios. Entonces, eso quiere decir que obviamente todas estas excepciones, todas estas aplicaciones de la democracia, obviamente tiene su nivel de aplicación, pero eso depende de las características de las leyes, de las características de la constitución de cada uno de los estados. Aunque las características propias de una democracia puede cambiar de acuerdo a cada país, existe una serie de principios que son comunes o pueden considerarse como universales a todas las democracias. Uno de los principales principios democráticos supone respetar los derechos humanos fundamentales y garantizar la libertad civil básica, según lo contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
De hecho, la mayoría de las constituciones a nivel mundial representan y reconocen a los derechos humanos y por ende deben de dar fiel cumplimiento a cada uno de los preceptos. Es común confundir la idea de democracia con la república. Esta última implica la separación de poderes y la igualdad ante la ley, elementos que se consideran indispensables para la existencia de un gobierno democrático. Sin embargo, se trata de nociones distintas, por lo que el principio puede haber democracia no republicanas y repúblicas no democráticas. Eso obviamente se va dando dentro del desarrollo y dentro del contexto de la aplicación de las democracias. En cuanto a los principios y características de la democracia, vamos a ver, todo sistema democrático moderno se debe guiar necesariamente por los siguientes principios. En primera instancia, el principio de soberanía popular. El poder político debe emanar del pueblo, que será capaz de decidir en últimas instancias cómo desea gobernarse. Dicha soberanía puede transferirse temporal y parcialmente a los representantes políticos mediante el voto popular libre, secreto y universal. Sin embargo, existen condiciones mínimas requeridas para ejercer el derecho al voto, como puede ser la edad mínima elegible o la solvencia con determinadas obligaciones legales, dependiendo de lo estipulado en la Constitución de cada uno de los países o estados. Los ciudadanos deben poder elegir entre diferentes opciones a la hora de emitir su voto. Eso quiere decir que tiene que haber una libertad de participación. Otro de los principios que deben reconocer es el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Y muchos hemos escuchado de este tema. Vamos a ver en qué consiste el Estado de Derecho. Los miembros de un Estado, tanto ciudadanos como el poder político, están sometidos a las leyes propias de cada territorio y deben cumplir con todos los casos. Eso quiere decir tanto los ciudadanos como el poder ejecutivo, es decir, el presidente, los asambleístas, los jueces, fiscales, todos deben estar sometidos a las leyes propias de cada uno de los territorios. Eso quiere decir, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos el Código Integral Penal, tenemos el Código Civil, tenemos el Código Laboral, tenemos la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y una serie de legislaciones y leyes que se han incorporado a nuestra estructura legislativa con la finalidad de regular todas nuestras acciones. Eso no solamente sirve para aplicar al ciudadano común, sino también al poder político instaurado en el Estado. Otro de los principios es la igualdad. En una democracia todos los individuos son iguales ante la ley, por lo que los ciudadanos deben recibir un trato justo y equitativo y no deben ser discriminados por raza, etnia, sexo, entre otras características. Además, el voto de toda la población debe siempre valer lo mismo y darse bajo las mismas condiciones. Eso quiere decir ejecutarse bajo las mismas condiciones. El respeto a las libertades individuales y los derechos humanos es fundamental. Dentro de una democracia, los ciudadanos deben tener garantías o estar garantizadas sus libertades fundamentales, tales como la libertad de expresión. Usted puede expresarse libremente siempre y cuando que obviamente no exceda o no transgreda la ley. La libertad política, como les había dicho, tienen la libertad de ser de izquierda, de tener pensamientos de izquierda, de tener pensamientos de derecha, de la libertad de circulación. Ustedes pueden movilizarse a cualquier parte sin ningún tipo de restricción. De religión, cada quien puede profesar la religión libremente que desee. La libertad de pensamiento, cada quien tiene la libertad de pensar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que les puede perjudicar y qué es lo que les puede beneficiar, entre muchos otros principios fundamentales relacionados a las libertades individuales. Además, se deben respetar los derechos humanos universales. Y por último, el principio de limitación de poder. Toda forma de poder político en una democracia deberá tener límites. Eso quiere decir, el presidente de la República, dentro de la función ejecutiva, tiene sus límites, no puede actuar libremente. El poder legislativo
En este caso, nuestra asamblea también tiene límites. El poder judicial, el poder electoral, el poder de control ciudadano, también tiene todos, cada uno de los poderes tienen limitaciones en sus acciones. No pueden tener carta abierta para aplicar determinadas leyes, porque de tal manera existirían muchas violaciones, existirían muchos actos inconstitucionales en los cuales pueden ser perjudicados la ciudadanía. Y las distintas instituciones del Estado igual tienen limitaciones, deberán velar por que así sea. La Constitución o Carta Magna del país tendrá la última palabra. Eso quiere decir, lo que está escrito en la Constitución es lo que debe cumplirse. Ahí están todos nuestros derechos y nuestras obligaciones. En este caso, la Constitución es la última palabra respecto a los mecanismos y procedimientos para garantizar el respeto a la voluntad popular. La ciudadanía espera de sus representantes transparencia y que rindan cuentas frente al ejercicio de sus funciones. Las famosas rendiciones de cuentas. No es que simplemente ellos hacen porque quieren parecerse bien o porque quieren realmente rendir cuentas de todas las actividades que han hecho durante su administración. Esto está establecido en la Constitución de la República y es una obligación. Vamos a ver un poco en cuanto a la historia de la democracia. El término democracia, y habíamos visto, fue usado por primera vez en la antigua Grecia. Alrededor de los siglos 6 a.C. y aunque posiblemente existieron otras formas de democracia en antiguas civilizaciones, la democracia similar a como la conocemos ahora surgió en Atenas, ciudad que era gobernada por una asamblea ciudadana en la que podían participar solamente los varones atenienses libres mayores de 18 años. Ya existía ese proceso, ya tenían esa idea de cómo manejarse el proceso democrático. La democracia ateniense tenía sus propias características, la noción de pueblo, por ejemplo, no incluía a mujeres, esclavos o personas extranjeras y no se regía por los mismos valores morales que imperan en la democracia moderna, en la democracia actual. Pero obviamente ya tenía un indicio de los procesos democráticos. Sin embargo, sí se ejercía una democracia directa sin intermediarios de representantes en la que se tomaban decisiones a través del voto popular y el criterio mayoritario de la participación de la Asamblea. Además, involucraba directamente elegidos por sorteo a los ciudadanos en el desempeño de la administración del Estado. A diferencia de otras civilizaciones de la época, no había leyes ni sacerdotes gobernantes. Todavía no existía ninguno de estos campos, de estas divisiones dentro del Estado que obviamente estén inmersos dentro de las actividades de toma de decisiones y de poder. Además de la Asamblea ateniense, esta democracia contaba con tribunales que impartían justicia y con el Consejo de los 500, que entre otras cosas se encargaban de redactar las leyes y propuestas que luego debían ser aprobadas por la Asamblea. Sin embargo, la teoría democrática moderna comenzó a gestarse en la antigua República Romana. ¿Por qué? Porque los romanos, obviamente, después de sendas procesos bélicos, de procesos de conquistas, obviamente dominaron a los griegos. Y los griegos, con toda su cultura, con toda su ciencia, con toda la filosofía, prácticamente enriquecieron a la República Romana. Esta república romana tenía mecanismos democráticos más laxos que los griegos. El punto de vista moral del judaísmo y del cristianismo naciente, además, ayudaron a construir un sentimiento de igualdad que nunca antes había existido en el mundo antiguo, gobernado desde sus inicios por la aristocracia. Entonces, prácticamente acá ya se van cambiando todos los preceptos, van cambiando todos estos procesos. Con el tiempo, la República Romana degeneró en despotismo imperial y luego desapareció y se convirtió en docenas de pequeños reinados feudales. Solo después del Renacimiento, esto es, en la Edad Moderna, la República como sistema de gobierno resurgió en Occidente, de la mano de la burguesía y del naciente capitalismo.
el derrumbe del antiguo régimen de la monarquía absolutista marcó el regreso de la democracia como método de elección de las autoridades e instituciones. En muchos casos, la democracia convivió con el poder de la realeza, a la que le asignaba funciones más simbólicas y representativas. Ya no era una toma de decisiones bastante radicales en relación a la monarquía. Los primeros gobiernos democráticos modernos de Europa fueron la República de las dos naciones, tanto lituano y polaco, predecesora de la monarquía constitucional durante los siglos XVI y XVII, y la República Francesa posterior a la Revolución de 1789. A partir de entonces se fueron derrumbando imperios y la democracia se consolidó como el sistema político más popular del mundo. En cuanto a los tipos de democracia, podemos mencionar, al hablar de procesos democráticos no siempre nos referimos exactamente a lo mismo, ya que existen dos tipos principales de democracia, la democracia directa y la democracia indirecta. Esa es la clasificación de la democracia. Cuando hablamos de democracia directa, la democracia directa es la democracia pura, en la que todas las decisiones y determinaciones las toma el pueblo sin intermediario. Son los ciudadanos los que votan directamente las leyes y normativas sin que existan representantes que lo hagan por ellos. Este tipo de democracia no se da de forma pura en casi ninguna parte del mundo. Sin embargo, existe la democracia semidirecta, que es aquella que se da cuando los ciudadanos eligen representantes que toman decisiones en su nombre sobre determinados temas, pero que además usa otros mecanismos de consulta que permiten al pueblo decidir directamente sobre algunas cuestiones. En el caso de los referéndums, los plebiscitos, las iniciativas populares, las asambleas, entre otros, esto permite que algunas decisiones sean tomadas por el pueblo sin intermediarios y a veces incluso ejecutadas por ellos mismos a través de instituciones de participación popular. Entonces ya sabemos cuándo es una democracia directa y cuándo es una democracia indirecta. Ya vemos cuál en la democracia directa prácticamente no participa el pueblo, sino directamente los mandatarios. Pero en la democracia indirecta, aquí sí tenemos la participación del pueblo a través de referéndums, de plebiscitos. En cuanto a la democracia indirecta, en la democracia indirecta, también llamada democracia representativa, la soberanía es traspasada temporalmente al pueblo y a sus representantes políticos. Electos mediante sufragio directo, cuando el pueblo elige a sus representantes, o indirecto, cuando los individuos eligen delegados, que a su vez eligen a los representantes. Entonces estamos hablando de una clara diferencia en cuanto a la representatividad dentro de la democracia. Este sistema considera que no todo puede someterse a una consulta popular, si se desea tener un Estado operativo y eficiente, por lo que los funcionarios e instituciones deben trabajar en nombre del pueblo y garantizar que sus deseos sean respetados, ejecutados y también cumplidos. Este tipo de democracia, a su vez, se subdivide en las siguientes etapas. En estas últimas etapas que vamos a ver, que son la democracia presidencialista, la democracia parlamentaria y la democracia soviética. Y justamente estábamos viendo el 9 de mayo, estamos, para los que ven un poco de noticias, celebramos obviamente la libertad y el fin de la Segunda Guerra Mundial, y en donde se establece este tipo de democracia soviética. En cuanto a la democracia presidencialista, esta se aplica cuando el poder ejecutivo recae sobre un representante electo mediante votación popular directa y es totalmente independiente del poder legislativo. En cuanto a la democracia parlamentaria, cuando esta se aplica cuando la jefatura de gobierno es ejercida por un primer ministro en vez de un presidente que emana el poder legislativo. Y por último, la democracia soviética, cuando los trabajadores y ciudadanos eligen delegados entre un consejo de poder político local, los soviets. Estos consejos o soviets ejercen la soberanía en su nombre para elegir representantes a una comisión más alta de soviets locales, y así sucesivamente hasta la presidencia de la nación
o Secretaría del Estado. Esos son los temas, esas son las características que nosotros hemos visto, hemos podido analizar en relación a este gran tema, a este tema bastante interesante, importante como es la democracia. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final. Ustedes tienen todos los temas pertinentes. Les deseo suerte en el desarrollo de las actividades y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Que tengan una excelente noche. Me despido de ustedes.